Vamos a empezar con esta presentación, como ya se mencionó, acerca de la autoría y criterios éticos para la publicación de un reporte de caso. En el contexto de este curso de redacción justamente de casos clínicos, agradezco primeramente la invitación. Vamos a tocar ciertos puntos. Un momento. Bueno, los temas a desarrollar. Primero se me pidió hablar un poco acerca de autoría. Autoría es un tema siempre importante a considerar, sobre todo en la parte ética, cuando a veces no se entiende bien cuáles son los criterios de autoría, cuando ustedes no solamente hacen un reporte de caso o una investigación en general, si no están bien claros, definidos los criterios de autoría, pueden haber problemas éticos bastante serios, ¿no? Y vamos a ver algunos problemas éticos netamente de los reportes de caso, cómo es que se manejan estos criterios éticos a la hora de mandar un reporte de caso, cómo es que se presenta el consentimiento informado, cómo es que, si es que se pide o no se pide, por ejemplo, la aprobación por un comité de ética, eso lo vamos a discutir más adelante. Un punto importante también que vamos a ver es acerca de las autorizaciones. Muchas veces se mandan reportes de casos o incluso investigaciones en general a las revistas y no se toma en cuenta lo que son las autorizaciones, o sea, el pedir permiso a la institución o al hospital para poder utilizar esa información y ustedes hacen una publicación con esos datos, ¿no? Debería de haber un permiso previo. Otro punto a tocar en esta presentación es la documentación que se envía a una revista. También es importante esa consideración porque lo que hemos visto nosotros es de que muchas veces no se envía toda la información que se le solicita, ¿no? Y justamente está dentro de esta parte ética si es que no se declara adecuadamente, por ejemplo, algún tipo de conflicto. Existen ya plantillas justamente para eso, ¿no? Declaraciones juradas que nosotros pedimos, por ejemplo, a veces no están correctamente presentadas. Y finalmente, pues vamos a hablar un poco acerca de la oportunidad de publicar un reporte, ¿no? Que se me pidió también hablar un poco acerca de este tema. Entonces definamos quién es un autor. Y estos 4 criterios son los clásicos conocidos. Siempre en una presentación de autoría, siempre se van a mencionar los mismos 4 criterios de autoría y siempre es bueno también recordar en qué consiste cada uno. El primer criterio es la contribución sustancial a la concepción, diseño, análisis e interpretación de datos para el manuscrito. O sea, tienes tú que haber participado de alguna otra manera, tienes que haber tenido la idea, ayudar en el diseño, analizar la información, interpretar esa información. De alguno de esos puntos tú tienes que haber participado para que seas autor. Luego, el segundo criterio está relacionado a la redacción y la revisión crítica del manuscrito. No basta solamente con que tengas la idea, hagas el diseño, el análisis o lo interpretes, sino también que después tienes que participar en la redacción del reporte o la redacción del manuscrito. Y tienes que también hacer una revisión crítica del mismo. Luego, el tercer criterio es la aprobación de la versión final. O sea, una vez que ya has escrito y una vez que ya tienen el borrador, que ya tienen el manuscrito ya listo para enviarse a la revista, pues tienes que dar tú tu aprobación. Hasta hace algunos años, si no me equivoco, hasta 2013 o antes, estos 3 criterios eran los únicos necesarios para poder considerarse como autor. Sin embargo, empezaron a aparecer una serie de problemas de índole ético en el cual los mismos autores, una vez de que habían publicado su investigación, su reporte de caso o cualquier otra investigación, si apareciera algún tipo de conflictos o algún problema ético luego de la publicación, pues simplemente los autores lo que hacían era no asumir esa responsabilidad. Por lo tanto, a partir de esa fecha aparece este cuarto criterio, que es el acuerdo de responsabilidad. O sea, los autores tienen que asumir la responsabilidad por aquello que están publicando. Y eso es importante. Como les digo anteriormente, no se asumía esa responsabilidad y eso quedaba un poco en el aire. Entonces, actualmente existen estos 4 criterios de autoría. Y no es que uno pueda cumplir uno y lo deja los otros 3 sin cumplirlo. En realidad tienen que cumplir los 4, ¿no? Y esto es importante siempre recalcarlo porque muchas veces, como lo vamos a ver más adelante, pues simplemente por haber revisado la versión final ya se considera como autor cuando eso es incorrecto, ¿no?
Luego vamos a ver quién no es considerado autor de un reporte de caso, pues aquellos que no cumplen lógicamente con lo que vimos anteriormente, que son los criterios de autoría, ¿no? Pueden haber participado en algunas otras cuestiones, como por ejemplo, pueden haber ayudado en la redacción, en la edición de imágenes, en el análisis estadístico o en alguna otra cuestión mínima, pero por eso no se considera un autor. Ya hemos visto anteriormente que tienen que cumplir los 4 criterios para que sean reconocidos como autores del reporte de caso, ¿no? Una recomendación que está en este punto 3 es específicamente de que ustedes tengan un permiso por escrito a aquellas personas o aquellos personas que justamente les ayudan. Por ejemplo, en la edición de imágenes, hay una sección dentro del reporte o dentro del manuscrito que se llama sección de agradecimientos, y en esta sección es donde justamente a ellos se les agradece, ¿no? Entonces, una recomendación es que obtengan el permiso también, o sea, háganle firmar un documento a la persona a la cual van a agradecer, para que ustedes también tengan el aval, y a la hora de enviar el manuscrito, pues manden con toda la documentación completa, ¿no? Diciendo que han solicitado el permiso para mencionar a esta persona en la sección de agradecimientos, porque lógicamente que no cumple con los criterios de autoría, ¿no? ¿Y cómo es que se coloca esta sección dentro del manuscrito, dentro del borrador que ustedes van a enviar a la revista? Pues así como lo tienen acá, ¿no? Estos son algunos ejemplos, ¿no? Solamente presento el primero. Dice, se agradece a todos los médicos residentes y asistentes del servicio de clínica pediátrica y cirugía cardiovascular del Hospital Almenara, quienes con su dedicación, cuidados y experiencia garantizaron el manejo óptimo de nuestro paciente. El segundo ejemplo dice al doctor Fernando Tal, por haber conseguido los permisos y confianza por el equipo para hacer realidad el presente reporte. Recuerden que cuando ustedes hacen la obtención de toda la información para crear su reporte, no es que ustedes lo hacen solitos, no es que ustedes van y sacan toda la información y pues no le dicen a nadie. Tienen que pedir los permisos, y además de eso hay gente como por ejemplo el personal de enfermería que muchas veces te va a ayudar a conseguir toda esta información. Entonces es importante de que tú, una vez que estés en todo este proceso de obtener información para tu reporte, pues les preguntes los nombres a las licenciadas o a los licenciados o a las personas que te faciliten el acceso a la información, para que tú después, cuando ya redactes tu reporte de caso, pues en la sección de agradecimientos los coloques, ¿no? Lógicamente que tienes que tener un permiso para también mencionarlos en esta sección, ¿no? Bueno, estos son otros ejemplos de cómo es que se presenta la sección de agradecimientos. Recuerden de que no solamente se menciona, sino también se tiene que decir específicamente por qué están agradeciendo, ¿no? Si no se les ayudó en lo que es, no sé, el mejoramiento de unas imágenes, unas fotografías, pues tienen que colocarlo, ¿no? Colocan el nombre y mencionan el por qué ustedes están realizando el agradecimiento a esta persona. Y no solamente son a las personas, sino también pueden ser a un equipo, a todo el departamento, incluso al mismo hospital. O sea, ya depende de lo que ustedes consideran que deben de agradecer, ¿no? Vamos a hablar acerca del autor corresponsal, ¿no? Dice que es aquel que asume la responsabilidad para la comunicación con la revista durante la presentación del manuscrito. Recuerden de que el autor corresponsal es aquel que se comunica con la revista, ¿no? Para poder hacer cualquier trámite índole de tipo administrativo. Por ejemplo, si falta lo que es un documento de aprobación del comité de ética, el autor corresponsable es el que va a hacer el contacto con la revista para enviarle los requisitos que le pidan, ¿no? No sé, algún permiso institucional, ¿no? Por ejemplo, la revista pide, mándame el permiso por el cual te dieron el permiso que te dieron el hospital para que tú puedas utilizar la información o los datos del paciente. Entonces, quien va a asumir, quien va a recepcionar ese correo va a ser el autor corresponsal. No les va a llegar a todos, solamente les va a llegar al autor corresponsal, ¿no? Y este punto 3 es importante. Es el único con quien se comunica la revista. Recuerdan esto porque muchas veces lo que ha pasado es que la revista está en contacto con un autor corresponsal,
¿no? Para un reporte, para una investigación en general, y a veces le escribe otra persona que no es el autor corresponsal, ¿no? Y le exige, le dice, quiero saber cómo está mi manuscrito, en qué estado está, quiero saber si ya pasó por la revisión por pares o no, y por favor que se le informe. En realidad, en la revista no tiene por qué ni siquiera responderle, porque él no es el autor corresponsal. Entonces, tengan en cuenta este punto, porque muchas veces ocurre, sobre todo cuando ustedes tienen atrás a un autor senior que ustedes han incluido, que vamos a verlo más adelante un poquito esto, y a veces él se toma atribuciones que como es senior no respeta un poco lo que es el papel del autor corresponsal, que muchas veces puede ser el primer autor, ¿no? O el autor que tuvo la idea, el autor que tuvo la iniciativa. Entonces, eso dentro de la parte ética es algo que lo tienen que tomar en cuenta y definirlo incluso desde un inicio, ¿no? Bueno, la forma en que se presenta el autor corresponsal es el nombre, la dirección y el correo electrónico. Anteriormente incluso nosotros pedíamos el teléfono, pero ya creo que eso actualmente con lo que es el auge del internet, basta con que sea el correo electrónico. Algunas revistas incluso ni siquiera te piden la dirección porque ya es, o sea, nadie te va a ir a buscar a tu casa para poder pedir información. Basta con que sepan el correo electrónico y ahí se pueden comunicar contigo, ¿no? Otro punto a tomar en cuenta, doctores, es el número de autores que ustedes consideren. Y como estamos tratando el tema específico de reporte de caso, es bien difícil que ustedes encuentren un reporte de caso en el cual pues existan pues 10 autores, ¿no? Eso ya desborda de lo permisible. Entonces, básicamente un reporte de caso lo pueden hacer entre 4, máximo 5, por ahí, ¿no? Pero en realidad basta con 2, 3 para poder hacer un reporte de caso. No demanda demasiados autores que puedan brindar o cumplir los criterios de autoría, ¿no? Pero las normas para establecer el número en realidad no existen unas normas determinadas para determinar el número de autores, ¿no? Básicamente va a depender de la revista, ¿no? Por ejemplo, y no es el tema en sí, pero por ejemplo, la revista del INS, la revista donde yo trabajo, te pide que para publicar una carta al editor sean 3 autores, ¿no? Y para publicar una carta científica sean máximo 5 autores, ¿no? Esas son las únicas restricciones que nosotros colocamos en cuanto al número de autores, porque imagínate que nosotros tengamos una carta al editor, una carta científica, en el cual existan 10 autores. O sea, es un poco fuera de contexto, por lo tanto, una carta científica, una carta al editor, no es necesario, no sé si sea necesaria la palabra, pero no debería tener tantos autores, ¿no? Porque en realidad es algo, una contribución pequeña, puntual, acerca de un tema específico. Entonces, basta con que sean 3, 4 autores como máximo, ¿no? Y estos son unos ejemplos de números de autores. Ustedes ven, por ejemplo, son 2, 3 autores. Y en el último sí he buscado uno para que ustedes vean de que en algunos casos también se salta la regla y pues se pueden presentar hasta 6 autores, ¿no? Pero, como le digo, esto es bastante inusual. Lo otro a definir, y esto sí tengan ustedes bastante en cuenta, es el orden de autoría. Básicamente tenemos 3 puntos, ¿no? El autor principal es el que va primero y a él le va a corresponder, digamos, el que tuvo la idea, el que siempre está tratando de empujar la investigación, el que hace la mayor parte de la chamba. Los autores intermedios, que son los coautores, que también apoyan al autor principal, que también participan dentro de lo que es el desarrollo, la publicación de la investigación, del reporte de caso, y el autor senior, ¿no? Que generalmente está al último. Y en este caso le va a corresponder el papel de, digamos, y también lo vamos a ver un poquito más adelante, es el docente que les acompaña a ustedes dentro de sus prácticas clínicas o aquel docente que ustedes quieren incorporar para que también forme parte de su equipo de investigación o el equipo que va a publicar este reporte, ¿no? Y generalmente es el que tiene la mayor experiencia, es el que, bueno, el que tiene ya la especialidad. Entonces, él es el autor senior. Ahora, hay un cuarto punto acá que es el autor corresponsal. Como les mencioné hace un momento, es el autor de contacto. Puede ser el autor principal, puede ser el autor intermedio, puede ser el autor senior.
pero esto básicamente lo van a decidir ustedes. Ustedes como equipo de investigación que quieren sacar el reporte de caso tienen que decidir quién es su autor corresponsal, ¿no? Pasamos ahora a un poco ver acerca de las irregularidades o problemas éticos referidos a la autoría. Y esto un poco enfocado en lo que son los reportes de caso. Vamos a ver un poquito acerca de lo que es la autoría honoraria o autoría o autor como invitado. Esta irregularidad o falta ética en lo que es autoría, en el caso de los reportes de caso, la autoría honoraria es bastante frecuente. Y más o menos ustedes ya se estarán dando una idea de cómo es que esto podría pasar. Por ejemplo, ustedes tienen un equipo de 3, 4 y tienen su docente que los está apoyando y están tratando de sacar su reporte de caso y lo quieren publicar, ¿no? Puede venir el jefe de su docente del departamento de medicina, del hospital, y él puede querer incluirse como autor del trabajo así, cumplir los criterios de autoría sin haber realizado alguna contribución sustancial a lo que es el reporte, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo y creo que es bastante frecuente de lo que se refiere a una autoría honoraria, ¿no? Aquel que no participa casi nada de lo que es el trabajo para hacer la publicación, y que al final pues llegue simplemente quiere colocarse como autor sin cumplir ningún criterio de autoría, ¿no? El otro criterio es un poco menos frecuente, es la autoría fantasma, ¿no? En aquel que hace toda la chamba, aquel que hace toda la investigación, aquel que recopila toda la información, pero que al final, a la hora de hacer la publicación, pues simplemente desaparece. No figura su nombre, no aparece como autor del reporte de caso, ¿no? En este caso es bastante infrecuente, creo que ocurra. Sin embargo, sí ocurre, por ejemplo, cuando hay centros de investigación, universidades, que contratan gente para que, digamos, les haga un trabajo determinado, ¿no? O sea, le contratan y les pagan y le dicen, tú me vas a hacer esta investigación. Este autor, esta persona que ha sido contratada, pues hace toda la investigación, realiza todo el trabajo, selecciona la muestra, hace todo el trabajo de investigación, pero que al final no aparece como autor. ¿Por qué? Porque tiene un contrato con esta universidad, con este centro de investigación, para que específicamente no aparezca, ¿no? Entonces, a mi parecer, esto no debería ser así. Debería de aparecer su nombre, porque en realidad él ha cumplido los criterios de autoría. Ahora, por un contrato, por algo que es que no debería ser, pues simplemente no figura como autor, ¿no? Esto en realidad es un tema un poquito delicado, un poco controversial, pero funciona de esa manera, ¿no? Y de todas maneras siempre se estipula en los contratos que se hacen con los investigadores que esto puede pasar, ¿no? Entonces, el investigador que asume esto y tiene que ver si específicamente vale la pena o no someterse a este tipo de trabajos, entre comillas, ¿no? Y algunas recomendaciones, bueno, antes de pasar a la segunda parte de la presentación, siempre ustedes acuerden desde un inicio el orden de autoría, ¿no? ¿Quién va el primero, quién va el segundo, quién va el tercero, cuarto, quién va a ser el senior? Incluso la recomendación es que ustedes tengan un documento firmado, ¿no? Muchas veces lo que ha ocurrido es de que esto no se define desde el inicio y al final pues existe una serie de conflictos, problemas éticos que en realidad son bastante delicados, ¿no? Porque está de juego lo que es el prestigio de ustedes como investigadores y si recién se están iniciando en la investigación, si su prestigio de alguna u otra manera se ve mancillado, pues no valdría la pena, ¿no? Definir siempre el número de autores, recuerden de que el número de autores no debería ser muy extenso, se ve mal en sí, de verdad, que tenga, pues, no sé, 8 autores para un reporte de caso, 9 autores para un reporte de caso, ¿no? O sea, salvo que sea una serie de casos y pues hayan participado varios hospitales, puede ser, ¿no? Pero para un reporte específico de un solo caso, que sean pues muchos autores, no es lo correcto, ¿no? Y bueno, también definan siempre el autor corresponsal, ¿no? Eso netamente es un acuerdo de ustedes, del equipo que está haciendo la investigación, el equipo que va a presentar el reporte. Definan si es el principal, si es el intermedio o si es el senior, ¿no? Por acá, más o menos la recomendación es de que si es que
la persona que más participa, el que tiene la idea, el que está empujando siempre que salga todo, es el primer autor, pues el que es el corresponsal. Si es el senior, el docente, aquel que les dice a ustedes, miren, que hacer este reporte, y él es el que más o menos dirige el equipo, pues que sea él el autor corresponsal, ¿no? Pero de todas maneras ustedes tienen que definirlo. Pasamos ahora a la segunda parte de lo que es la presentación. Vamos a hablar un poquito acerca de criterios éticos netamente ya cuando ustedes van a mandar su reporte de caso a la revista. Y un punto importante a considerar, autores, es el consentimiento informado, ¿ya? Este documento es sumamente importante a la hora de ustedes enviar su trabajo a la revista. Muchas veces, si les comparto esto, cuando yo he sido jurado en reportes de casos en los congresos de estudiantes, recuerdo de que habían dos doctores clínicos netamente, y discutían y daban sugerencias acerca del reporte, que era un reporte clínico también, y en ningún punto de la presentación del reporte se tocó lo que es el criterio ético. E incluso, no sé si en las normas que se les pide para la presentación de reportes al Congreso, se dice que tienen que cumplir los criterios éticos. Entonces, yo recuerdo que muchas veces se discutía bastante estos criterios clínicos del reporte, y bueno, cuando me tocaba a mí, yo tenía que hacer la pregunta, yo de frente les preguntaba acerca si tenían o no consentimiento informado, y muchas veces no había un consentimiento informado, no había un permiso institucional, y simplemente en este caso, o sea, por muy bonito que haya sido el reporte, si no existen estos documentos, simplemente el reporte se cae, ¿no? Y ya no se puede llegar a publicar. Entonces, tienen siempre que tener en consideración este documento que es importante, ¿no? El primero de todos es el consentimiento informado. Ojo, dice el consentimiento informado que ustedes le llevan, es un documento que le llevan para que te firme el familiar, que firme el paciente. Si es que el paciente no puede firmar, lo puede hacer el familiar, pero con el consentimiento del paciente. O si es que el paciente fallece, por ejemplo, lo pueden hacer también los familiares, pero ellos tienen que decidir si es que quieren o no quieren firmar. Ustedes tampoco nos lo van a obligar, ¿no? Ahora, el consentimiento no es para que ustedes tomen la información, no es para que ustedes hagan, no, el consentimiento me está dando permiso para obtener la información y ya yo veo qué hago con la información. No, el consentimiento es para la publicación. Ojo, ¿eh? Tienen que colocar esa palabra, publicación. Cuando la revista lo va a ver, tiene que decir ahí que tienen el consentimiento para la publicación. Si es el consentimiento para, no sé, se le puede decir que quiero una información para hacer mi tarea o para hacer cualquier otra cosa que no sea para la publicación, pues simplemente ese consentimiento no sirve. Lo otro a tener en cuenta es que este consentimiento se tiene que adjuntar. O sea, cuando tú mandes tu reporte de caso, tienes que adjuntar el consentimiento, el documento, ¿no? Que está con la firma y todo lo demás. No, lógicamente que es un escaneado, ¿no? Que es un PDF para nosotros, la revista, para poder revisar y, bueno, dar fe de que efectivamente se ha cumplido con el consentimiento informado. Y se tiene que declarar. O sea, dentro del reporte, ustedes tienen una parte que dice criterios éticos. Y ahí tienen que decir, se le solicitó el consentimiento informado y tal persona nos brindó el consentimiento informado y lo estamos adjuntando. Se tiene que decir, o sea, se tiene que declarar y se tiene que adjuntar. Esos son los dos criterios. Lo otro a tener en cuenta es también esto último que está saliendo con estas guías de publicaciones de reporte de caso, que es la guía CARE, que seguro que lo van a ver en clases posteriores. CARE lo que te está pidiendo es que tú también tengas ya la aprobación por un comité de ética. Lógicamente que esto va a ser posterior. Primero te sale el reporte y luego tú vas a tu comité de ética y le pides de que efectivamente pues evalúe los criterios éticos de tu reporte, ¿no? Y de esa manera tú cumples uno de los criterios que te está solicitando actualmente CARE. Acá en el Perú no se está solicitando aún lo que es la aprobación por un comité de ética para la publicación de un reporte de caso. Pero yo creo que en próximos años o en los próximos meses ya se va a tener que incorporar. Porque en realidad, si no hay una verificación ética en todo, al final surgen una serie de problemas de índole ético que son en realidad bastante delicados, ¿no? Entonces,
traten ya de ir acostumbrándose cuando ustedes vean un reporte quieran publicar un reporte de caso, pues tengan la posibilidad de pasarlo por un comité de ética. La mayoría de los hospitales tienen ya sus centros sus comités de ética, entonces por lo tanto podrían pasarlo en el mismo hospital donde ustedes están viendo el caso, ¿no? Entonces, el consentimiento informado son plantillas, como ustedes pueden ver acá. Actualmente nosotros estamos viendo la posibilidad de sacar una plantilla para poder también distribuirla y ustedes puedan basarse en esa plantilla para hacer su consentimiento. Pero ya existen consentimientos. Si ustedes hacen una búsqueda por internet van a encontrar un montón de plantillas. Les pongo un ejemplo de esta revista de Biomed Central. Está la plantilla solamente para que ustedes la llenen, la llevan al paciente, a los familiares y pueden dar su consentimiento de que efectivamente se puede publicar su reporte de caso, ¿no? Esto de aquí es también sumamente importante. Si no hay autorizaciones institucionales, no pueden ustedes publicar el reporte de caso, ¿no? Igual también como vimos en el consentimiento informado, se tiene que solicitar permiso para la publicación del reporte, ¿ya? Y eso es importante a tener en cuenta. No es para otra cosa, es para la publicación del reporte. Tiene que ser emitida ya por una autoridad del hospital o del responsable académico o jefe del departamento o del servicio. Y este otro punto final, actualmente ya las instituciones tienen procedimientos establecidos. Por ejemplo, si hay un trabajador del hospital quiere publicar un trabajo de investigación o un reporte de caso, ya ellos ya tienen una serie de documentos, de anexos, de plantillas que tienen que firmar y que tienen que comunicar a sus superiores de lo que están haciendo. Esas plantillas, anexos, es bueno que ustedes también los consideren a la hora de enviar su trabajo, su reporte a una revista, porque las instituciones ya están cumpliendo. ¿Qué sucedería si ustedes no se quieren publicar un reporte y mencionan, bueno, sí, se cumplieron con las autorizaciones institucionales, se cumplió con el consentimiento informado y lo envían a la revista. La revista lo va a ver, lo va a aceptar, va a decir, ah, está muy bien. Pero sin embargo, por ahí puede surgir algún problema de índole ético y te van a pedir a ti, mándame el documento. Pero mándame el documento, que es el anexo tal, que figura acá en el manual de procedimientos del hospital. ¿Por qué? Porque debieron de haber firmado ese documento. Y si ustedes no tienen ese documento o el docente que les está ayudando a ustedes no tiene ese documento, pues simplemente va a haber un problema bastante serio. Muy posiblemente la publicación no llegue a realizarse por justamente la falta de este documento. Algunos ejemplos de cómo es que se presentan las consideraciones éticas. Y es importante esto, doctores, porque generalmente no se incluyen, o sea, no lo ponen dentro del reporte de caso, ¿no? Acá, ¿no? Se cuenta con la autorización de los padres para la presentación del caso, además de las autoridades del hospital otorgaron los permisos para su publicación. Se informó a la madre del paciente la intención de publicar el presente reporte obteniéndose el consentimiento informado requerido y los permisos institucionales respectivos. Si ustedes se dan cuenta de estos dos ejemplos, te dicen lo que en sí debería tener el reporte, pero son bastante generales, ¿no? Yo pienso de que de acá a un tiempo, estas consideraciones éticas van a ser mucho más específicas, en las cuales tú vas a tener que detallar el número, el código del documento que tú anexaste, si es que tuviste, quién te dio el permiso específicamente, porque es fácil decir, tuve los permisos institucionales, pero ¿quién te lo dio? ¿No? O sea, vamos a llegar a lo que es la especificidad de lo que es el detalle de cómo vas a presentar tus criterios éticos, ¿no? Pero por ahora, muchas de las revistas están asumiendo, están presentando las consideraciones éticas de esta manera, ¿no? Otro punto importante también es el hecho de la documentación, o sea, qué es lo que ustedes adjuntan a la hora de enviar su manuscrito, su reporte de caso a una revista. Lo que les piden básicamente es, en primer lugar, lo que es la declaración jurada. Y este documento es importante porque tú firmas la declaración jurada, el autor corresponsal firma la declaración jurada y él asume una serie de responsabilidades. Él, en primer lugar, está diciendo de que
su reporte no ha sido publicado en alguna otra revista que está cumpliendo con los criterios éticos, que tiene tales y tales conflictos de interés. Todo eso está en la declaración jurada, ¿no? Entonces, este documento es sumamente importante para la revista y también para ustedes. Después, cuando existe algún conflicto referido a la publicación de que puede surgir después, la revista puede sacar esta declaración jurada y te puede decir, mira, tú me firmaste esto y no lo cumpliste, ¿no? Entonces tú estás en falta. Y estos problemas en realidad son bastante delicados porque actualmente con la normativa del COPE ya no solamente te van a reprimir, no solamente te van a dar una reprimenda, sino solo pueden incluso comunicarse con tu jefe inmediato o pueden también lo que es comunicarse con tu universidad, comunicarse con tu docente y decirle, mira, bueno, no sé, los alumnos están cometiendo esta falta ética. Entonces, todo eso está contemplado. Hay unos algoritmos del COPE que justamente regulan todo este procedimiento ético a la hora de presentar un reporte o a la hora de presentar un artículo o una revista científica, ¿no? Existe también lo que son estos llamados conflictos de intereses recomendados por el Comité Internacional de Editores Médicos, que es el famoso COI, que es un PDF que nosotros le pedimos. Es un PDF en el cual tú llenas la información y al final te dicen si tienes o no tienes conflictos de intereses, ¿no? Entonces, estos PDFs también tienen ustedes que llenarlos y tienen que incluirlos dentro de su documentación a la hora de enviar un reporte de caso a una revista en específico, ¿no? Lo otro es la carta de presentación, pero muchas veces eso también depende de la revista. Por ejemplo, en el caso de la revista del INS, nosotros no pedimos carta de presentación, pero otras revistas sí piden, ¿no? En el cual tú brevemente, digamos, que presentas tu artículo y dices por qué debería ser publicado y por qué justamente debería ser publicado en esa revista a la cual tú estás sometiendo. Es como una forma de persuadir al editor para que acepte tu reporte de caso, ¿no? Esa es la carta de presentación. También hay algunos criterios que se adjuntan, como el no haberlo presentado en otras revistas y que cumple con los criterios éticos básicos, ¿no? Y bueno, lo último acá es la disponibilidad de datos y material. Esto actualmente está bastante en vigencia, está aumentando, o sea, el hecho de que tú toda la información de tu trabajo de investigación lo coloques en repositorios, lo coloques en algunas bases para que cualquier persona pueda descargarse esa información y pueda pues, replicar tu trabajo de investigación, o pueda, no sé, en el caso de los reportes, puedes colocar imágenes, puedes colocar flujogramas, no sé, que no están en el reporte original, pero que sí lo puedes colocar dentro de estos repositorios, dentro de estas bases, ¿no? Bueno, y las consideraciones finales de autores, algo ya para terminar y para pasar a lo que son las preguntas, que yo supongo que deben de ser varias. Mi recomendación es siempre traten de evitar los problemas éticos, siempre soliciten los permisos, como les digo, siempre tenga que ver con esto de la publicación, vean, no solamente los permisos son para la publicación, sino traten siempre de tener los permisos para todo en sí. En este caso siempre actúen por exceso, nunca por defecto, o sea, siempre estén viendo, siempre presenten los criterios éticos, ¿no? Es importante siempre, pedir permiso para todo, pedir permiso para obtener una información siempre es lo mejor a no pedir permiso, porque después surgen los problemas, ¿no? Y adjuntar los documentos junto con el manuscrito. Y esto sí es para terminar, se me pidió más o menos que presente esta diapositiva en la cual se reconoce la oportunidad para reportar un caso, ¿no? En realidad lo que es esto es una especie de flujograma que he tratado de desarrollar y cómo es que tú puedes tener esta oportunidad para poder reportar un caso, ¿no? Dentro de las cuestiones que debes tener en cuenta es que siempre asistas a tus rondas. O sea, si no estás dentro de tus rondas en los hospitales, ¿cómo vas a ver un reporte o un caso interesante, ¿no? Trata siempre de ser proactivo, trata siempre de, si el caso te interesa, pues trata de estar ahí, trata de, no sé, de participar siempre, de involucrarte con el caso. Si es no sé,
un caso quirúrgico, trata, no sé, de hacer las curaciones, trata de tomar las muestras. Entonces, siempre trata de ser proactivo. Si en este caso pues te interesa el caso en específico, ¿no? Siempre debes tener un medio de documentación, ¿no? Una cámara fotográfica. Actualmente pues con el auge, todos tienen ya su celular con cámaras con 4K, entonces creo que esto ya no sería un inconveniente, ¿no? O sea, recuerden que cuando ustedes tienen ya la posibilidad de documentar un hecho, un caso que a ustedes les interesa, tienen que aprovechar también el momento, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ustedes están en una rotación de ginecología y ven una placenta, no sé, ácreta, esa que se pueden observar. Una fotografía en el momento preciso, pues les va a valer para que ustedes la puedan adjuntar a sus reportes del caso, ¿no? Porque si ustedes no le toman la fotografía en ese momento, yo les aseguro y les digo por experiencia propia que si lo quieren tomar después, ya la contextura, toda la forma, todo ya cambió. Entonces, sí, por eso siempre ustedes tienen que estar a la vanguardia, a la casa de la fotografía para su reporte, ¿no? Siempre traten de fotografiar todo lo que ustedes puedan. Una vez que les interese el reporte, ustedes traten de investigar sobre el caso, ¿no? Sobre el caso en específico. ¿Y cómo investigan? Pues vayan a revisar, ¿no? Si ustedes están en una rotación, digamos que les interesa un caso, pues busquen, retienes un momento o espero que terminen la rotación y pueden ir buscando datos epidemiológicos del caso, qué tan frecuente es, si es un caso poco visto, cuántos casos similares han parecido, tiene algún tipo de coinfección o no, con alguna otra enfermedad, para que ustedes después, acá, o que sigue, consultar a sus docentes, ¿no? Traten ustedes, una vez que tengan ya la información del reporte, pues vean a sus docentes y pregúntenles si efectivamente es un reporte como ustedes creen que es importante, ¿no? Si es un poco frecuente, si se puede llegar a publicar como un reporte de caso, ¿no? En este caso también va a depender del docente, ¿no? El docente muchas veces, si es un docente que no tiene, no sé, la costumbre de publicar reportes de caso, o no sabe cómo publicar un reporte de caso, quizás le diga, bueno, este es un reporte que yo he visto muchos casos, es bastante frecuente, entonces no es muy relevante para publicar. Pero también si es un docente que siempre publica, que siempre está también viendo la posibilidad de publicar un reporte, pues sí, ¿no? O sea, van a... Bueno, disculpen que tuve que salir un ratito de la presentación. No sé si me escuchan, ¿está bien? Sí, doctor, se escucha. Sí, disculpen, por favor, que llegó Sí, mi no, esposa. pues, Y entonces, les estaba diciendo de que siempre, en este caso de los docentes, traten de ver la posibilidad de tener un docente que tenga la costumbre de publicar reportes, ¿no? Porque así de todas maneras, si ustedes buscan la información y consideran que es relevante, quizás su docente pueda también decirles lo mismo. Y si hay ese acuerdo, pues lo pueden publicar, ¿no? Otro punto importante es también que ustedes verifiquen el diagnóstico a través del Gold Standard. No solamente se queden con el hecho de quizás hay una aproximación al diagnóstico, o puede ser un diagnóstico presuntivo, ¿no? Siempre para publicar un reporte tiene que tener la confirmación diagnóstica, y eso es importante. Por ejemplo, para la diabetes, ¿no? El Gold Standard creo que es ¿cómo se llama esto? La hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Entonces,
Si ustedes van a presentar un caso de un paciente con diabetes, tiene que tener ese diagnóstico para que ustedes digan fehacientemente que es un paciente que tiene diabetes. No basta con que hagan un paciente que tiene diabetes, no sé, a través de glucosa en ayunas. Entonces, es importante que ustedes siempre tengan lo que es la prueba de oro o el gold standard, ¿no? Para que lo presenten correctamente a la revista. Lo otro y lo que está al final, pues ya lo hemos discutido. Siempre vean lo que son los permisos institucionales. Esto lo tramitan netamente al hospital. Obtengan el consentimiento informado. Ojo, y esto tiene que ser por escrito, ¿ya? El consentimiento informado por escrito del paciente firmado y ustedes con eso lo pueden adjuntar y enviar a la revista, ¿no? Y lo último es publicarlo, ¿no? Y la pregunta acá que les dejo es, ¿ustedes deberían o no incluir a sus docentes? Eso es algo que les dejo para que ustedes puedan ver en base a lo que hemos discutido ahora, los criterios éticos, los criterios de autoría, ya va a depender netamente de la decisión que tomen ustedes como equipo de investigación, ¿no? Bueno, y esa sería la presentación de ahora, doctores. Acá les dejo esta diapositiva con algunas revistas que publican solamente reportes de caso. En realidad, los reportes de caso hace algunos años se incluían dentro de las revistas grandes, estas revistas de clínica. Sin embargo, digamos como que se salieron de estas revistas y empezaron a formar sus propias revistas, ¿no? Y estas editoriales, estas revistas empezaron a formar solamente referidos a reportes de casos. Y hay revistas especializadas, ¿no? Por ejemplo, reportes de casos en traumatología, ¿no? Reportes de casos en urología, reportes de casos en enfermedades infecciosas. Entonces, se ha especializado bastante, ¿no? Entonces, tienen una amplia oferta para que ustedes puedan publicar su reporte de caso. No solamente lo pueden hacer en español, incluso en inglés hay más posibilidades de que salga publicado. Entonces, un buen reporte de caso tomado con la debida oportunidad, bien fundamentado con la asesoría de sus docentes, puede ser publicado, ¿no? Y para ustedes les puede valer bastante, ¿no? Creo que actualmente el reporte de caso incluso creo que les está valiendo para que puedan sacar su bachiller o algo así, por ahí escuchaba, ¿no? Pero es algo que ustedes tienen que tener en consideración. Ya para terminar, ustedes como estudiantes están más en la posibilidad de poder publicar estos reportes de caso, ¿no? A veces los docentes ven estos casos cada rato y no les dan la debida importancia, pero ustedes como estudiantes, mejor dicho, como estudiantes, siempre están, digamos, viendo casos a cada rato, ¿no? No pierdan la oportunidad, ¿no? El mensaje, creo, final de esta presentación es que ustedes nunca pierdan la oportunidad y siempre estén al tanto, a la caza de poder publicar, de poder encontrar y finalmente publicar un reporte de caso, ¿no? Muy bien, esa es la presentación. Si hubiese alguna pregunta, yo encantado de poder responder, doctores. Muchas gracias.